Mi nombre es Alejandro Bodar. Tengo 59 años. Nací en Belleville, provincia de Córdoba. De muy chico me fui a la capital de Córdoba, donde hice casi toda mi adolescencia y mis primeros años de juventud. Después vine para Buenos Aires. ¿Te criaste? Sí, hice mi niñez, mi adolescencia y mis primeros años de juventud los hice en Córdoba. Bueno, tengo muchas vivencias. Yo soy de una ciudad que protagonizó muchos hechos, ¿no? Muchos hechos. Yo siendo chico, pero tengo algunas escenas, por ejemplo, del Cordobazo, porque era chiquito, pero viví eso, viví también todo lo que tuvo que ver con el golpe de Estado, con la caída del golpe de Estado y un poco la vuelta a la libertad. Todo eso me agarró de muy joven, así que lo tengo muy fresco. El primer mundial que ganamos, o sea, toda esa parte la pasé en Córdoba. Tengo muchos. Yo por ejemplo, vivía en un barrio que es donde está la cancha de Talleres, Barrio Jardín. Por lo tanto, tengo todavía muchos amigos de ese periodo, del colegio. Y después de mis primeros años de militancia, porque yo empecé muy jovencito, empecé cuando tenía 16 años y todavía estaba el golpe, pero en el barrio donde yo vivía éramos un grupo que nos fuimos haciendo socialistas ya de aquel momento. Bueno, después vino Malvinas, ¿no? Yo soy de generación Malvinas. Me salvé por número bajo del sorteo para, en aquel momento, la colimba era obligatoria y bueno, fue justo soy de esa camada. Tengo amigos que fueron a Malvinas, por ejemplo. Sí, yo soy hijo de madre soltera, por lo tanto pero soy de una familia grande y yo recuerdos tengo. Mi vieja trabajaba en un comercio, era cajera de un comercio y cosas que se me quedaron grabadas era que cuando Navidad y Año Nuevo, como era cajera de un comercio bastante explotador, salía a las 11 de la noche, porque justo vendían muchas cosas ese día y trabajaban hasta muy tarde. Me acuerdo haber pasado casi todas las Navidades y Año Nuevo arriba de un colectivo tratando de llegar a la casa de alguno de los hermanos de mi vieja que hacían la fiesta. Ella me quedó marcada porque siempre terminábamos llegando 10 minutos antes o pasando con el colectivero, ¿me entendés? La Navidad o el Año Nuevo, porque nunca llegamos a horario. Pero yo la pasé bien. Pobre pero bien, pobre pero digno. O sea, tu madre fue todo. Sí, no, pero bueno, eran 7 hermanos, la familia de mi vieja, se vinieron todos juntos, más o menos. Cuando murió mi abuelo, se vinieron de Belleville todos juntos a la Córdoba capital, toda gente de laburo, y era una familia italiana, y por lo tanto mi abuelo falleció cuando yo era chiquito, pero mi abuela, que era Tortorici de apellido, o sea que todo giraba en torno de mi abuela, por lo tanto, donde iba mi abuela, íbamos todos. Sí, supe, pero nunca tuve relación con él, así que pasa, Sí. En general, pero sí, porque Belleville es pueblo chico, por lo tanto, eso. ¿Era del mismo pueblo? Claro, del mismo pueblo donde era toda mi familia, la familia de mi vieja. Pero no, nunca tuve relación, nada. En algún momento quiso entablar una relación, pero yo ya no me interesó. Comida, bueno, a mí comida típica de milanesa con papa frita, qué sé yo, no soy muy original con relación a eso. Pero eso es lo que te gustaba que te hacía tu mamá. Sí, en general, mi vieja trabajaba todo el día, por lo tanto, todo el día yo estaba más bien solo, ¿me entendés? Por ahí iba a la casa de mi abuela a comer algún mediodía, pero si no me la tenía que rebuscar yo solo porque trabajaba muchas horas, o sea, es bastante súper explotador el comercio, y por lo tanto
Recuerdo que, por ejemplo, cuando cobraba mi vieja íbamos a una pizzería que se llamaba Pizzería Roma, que era una pizzería muy tradicional, era casi una costumbre. Cobraba, nos íbamos al cine, pasaban 3 películas, me acuerdo en esa época en el cine, y salíamos y nos íbamos a comer una pizza a la Pizzería Roma, que ya no existe más, por supuesto, en Córdoba, ¿no? Mirá, yo me mudé en el 88, sobre el final del 88, principio del 89. Me mudé a Buenos Aires. Yo ya militaba desde hacía mucho tiempo. Yo era metalúrgico en Córdoba, que aparte me gustaba mucho, pero sacamos los primeros diputados en aquel momento de la izquierda, que fue Luis Zamora y Silvia Díaz. Y me pidieron los compañeros del partido si no podía ayudar un poco, porque era la primera experiencia que teníamos de diputados de izquierda, si podía venir a ayudar un poco acá a iniciar todo ese trabajo y todo, y ahí fue que bueno, dejé mi trabajo, que me costó mucho porque quería mucho el lugar, ¿me entendés? Porque tenía muchos amigos ahí y todo, y me vine para acá, me vine a La Plata, porque ahí estaba justo, teníamos una compañía de diputados, y me vine ahí, estuve varios años en La Plata, después fui a Capital, volví a provincia, pero bueno, a partir de ahí yo no volví más. Ya hace más tiempo que estoy acá que lo que estuve en Córdoba. Lo mismo me queda el acento, porque cada tanto me dicen que soy cordobés, pero llego a Córdoba y me dicen que soy porteño, así que bueno, quedé un híbrido, fruto de todo esto. Acá tuve mis hijos, ¿no? Digo, ya acá tengo tres hijos que fueron todos ya acá, ya no son cordobeses. Bueno, Córdoba es una ciudad, la capital, bastante grande, pero vine a La Plata, que en un sentido no había tanta diferencia, ¿no? Hasta era un poquito más grande, pero la capital, ¿no? y la provincia y el conurbano, a mí me gustó mucho el cambio, no lo sufrí prácticamente, aparte porque la actividad política hace que vos, ¿me entendés? Sigas un poco con lo mío. Fueron años muy intensos eso, acordate que yo vine en 88, 89, en el 89 fue la época de los saqueos, de la crisis completa, del gobierno de Alfonsín ya en retirada, de un Menem que arrancó huelgas, líos, o sea, por lo tanto no tuve mucho tiempo para pensar, ¿no? que el cambio. Sí, yo tenía un grupo de amigos en el barrio, allá en Córdoba, en Barrio Jardín, y la hermana de uno de los chicos, éramos jóvenes, yo tenía 16 años, que era del PST, del Partido Socialista de los Trabajadores, y bueno, charla viene, ¿me entendés? Un poquito, todos nos empezamos a interesar en política y nos fuimos haciendo socialistas. Entonces, en un grupo del barrio de chicos, era plena dictadura, pero que empezamos a hacer algunas actividades. Después el Partido Socialista de los Trabajadores el sucesor fue el MAS en aquel momento, que fue un muy importante partido en los años 80, que llegó a ser un partido de mucha militancia. Bueno, Luis Zamora, por ejemplo, ¿no es cierto? Yo milité mucho con él en ese momento, pero bueno, eran épocas difíciles, porque en la dictadura, ¿me entendés? O sea, yo justo entré en la dictadura. Una vez estuve haciendo una actividad que terminé, ya había entrado en la universidad, todavía era el final de la dictadura, y uno de los que estudiaba conmigo, ¿me entendés? Y todo, que se había hecho amigo del grupo nuestro, terminó que era un tipo de los servicios, que lo habían metido en la universidad, pero ya estaba cayendo la dictadura. Entonces el tipo tuvo un diálogo franco conmigo, me dijo: mira, yo estoy acá para botonear a todo, pero ya veo que esto se termina y por lo tanto, ¿me entendés? O sea, cuídate y no te voy a botonear, pero que a lo mejor un año antes, ¿no?, hubiera sido distinto, porque tenían tipos infiltrados en la universidad. Bueno, era uno de mi misma edad, ¿no?, que era un buchón de
de los servicios de inteligencia. Nosotros ahí teníamos un grupo que éramos un grupo de jóvenes, pero teníamos un trabajo que se había logrado hacer en la época de la dictadura en empleados de comercio, casualmente, que teníamos una actividad sobre ese sector. En el sector que yo estábamos muy tabicados todos, por lo tanto no conocíamos al resto. O sea, éramos un grupo que tenía una relación con ese grupo, pero se dio una cosa graciosa, que es que yo, por ejemplo, me fui muy chiquito, me fui tenía una compañera y nos alquilamos un departamentito. Yo tenía 18 años en ese momento y no conocíamos a nadie. Y después, cuando cayó la dictadura, resulta que era un complejo de monobloque que eran muy chiquititos, ¿me entendés? Entraba una camita y una pajarera era. Y cuando cayó la dictadura, que empezamos a conocernos, había ocho militantes en ese mismo edificio, que no nos conocíamos, y que al final algunos éramos amigos, pero no decíamos nada, ¿no? Y bueno, era evidente que era un lugar barato, muy malo, y eso llevaba a que todos termináramos ahí, pero digo como anécdota. Después hicimos, cuando cae la dictadura, bueno, viene Malvinas en eso, ¿no? Que fue un shock, Malvinas, para todo, porque fue un despertar masivo, la gente saliendo a la calle, empezaron las huelgas generales, se desmoronó la dictadura, hubo una borrachera democrática tremenda, toda la gente quería entrar en los partidos, militar, bueno, el alfonsinismo en ese momento se hizo muy fuerte, pero nosotros también, nosotros nos hicimos fuertísimos. O sea, nosotros, los locales, empezamos a abrir locales, nosotros en ese momento fue el MAS, y se llenaban nuestros locales de militantes. Tal es así que hicimos un partido enorme, casi que fue un ejemplo a nivel internacional, que tuvo que ver mucho, ¿no? también con el hecho que la gente quería hacer cosas, militar, organizarse, participar de política. Llamabas a una asamblea de local en el barrio y venían 100 vecinos, o sea, la gente quería participar. Un poco lo inverso de ahora, porque la gente ahora está muy desengañada, ¿no? Pero en aquel momento venías de años de la dictadura y la gente quería conocer, participar, estar y bueno, nosotros hicimos una cosa grande. Bueno, Zamora se hizo en ese momento, nosotros hicimos una figura importante que fue Zamora, ¿no? que fue el candidato nuestro presidencial en la primera elección que se hizo. Salimos a recorrer, me acuerdo, con un Citroën toda la provincia de Córdoba, porque para presentarnos tenías que presentar toneladas de afiliaciones, pero creo que eran, no sé, 60.000, ¿me entendés? Así que yo me recuerdo en ese Citroën íbamos 4 pueblo por pueblo, durmiendo en una carpa, ¿me entendés? Recorriendo todo Córdoba para lograr las afiliaciones y lograr la legalidad, que al final logramos la legalidad del MAS y bueno, y fue importante. Bueno, tengo lindos recuerdos de ese momento, porque éramos muy jóvenes y un momento muy particular. Yo después entré en la universidad. Se armó la primera lucha por el tema del ingreso irrestricto, porque había muchas restricciones, tenías que hacer un examen y todo. Yo lo hice, entré por eso, pero yo entré ya cuando estaba la dictadura, pero al poquito cayó y bueno, yo me hice dirigente de eso, me eligieron representante de toda la universidad en ese momento en la pelea por el ingreso irrestricto. Lindos momentos. Y no sé, creo que arqueólogo, creo que quería hacer alguna cosa de esa que piensan los chicos, ¿viste? Creo que eso. Mira, el primer trabajo fue una porquería completa, porque como mi vieja trabajaba de cajera en un comercio, que era un comercio de venta de televisores, de todo lo que es electrodoméstico, me consiguió un trabajo enfrente en una zapatería, que era un chupasangre, eran 2 hermanos, uno peor que otro. ¿Entendés? Ese fue así el primer trabajo formal, porque antes, bueno, había hecho otras cosas y todo, pero ese fue mi primera experiencia. Ahora, después como trabajo, fui metalúrgico, trabajé en varias fábricas de Córdoba. Y incluso durante mucho tiempo trabajé en una que era una multinacional, Beton Max se llamaba, que era la que hacía todas las carrocerías de los camiones para el cemento,
las tolvas de cemento, bueno, grandes camiones. Yo entré como soldador y después me tomó como aprendiz el que es el matricero de la fábrica, que es la máxima categoría, y bueno, y ahí aprendí a manejar torno, manejar casi todas las maquinarias de la fábrica, y creí que iba a ser matricero. La verdad que esa iba a ser mi profesión. Que aparte dentro de la fábrica no está mal paga, porque es un poco la categoría mayor, porque sos el oficial matricero, es casi la categoría. Digo, no llegué a eso, porque después trabajé varios años, aprendí mucho el oficio, pero bueno, después vino esto que les conté, que vino el tema de acá, 88, 89, y ahí dejé la fábrica para venirme para acá, para Buenos Aires, porque me pidieron los compañeros que viniera a ayudar a construir el partido acá. Acá era un momento de mucha ebullición política también, porque estaba, bueno, justo en el momento de la crisis del alfonsinismo, y nosotros protagonizamos hechos importantes. Hay un hecho que ya he venido acá, que fue la famosa Plaza del No, que llamó el MAS, y habíamos hecho Izquierda Unida en aquel momento, que era una fuerza importante, bueno, salió Zamora y todo, pero Neusta, que en aquel momento era el periodista del momento, que era una persona de derecha tremenda. No era como acá, que había muchos programas televisivos. En aquel momento había 2 o 3 programas nada más de cosas, y Neusta llamó para bancar las reformas de Menem, porque Menem le costó estabilizarse al principio, llamó a la Plaza del Sí. Y nosotros llamamos a la Plaza del No. Y logramos hacer una plaza multitudinaria, que es 150.000, 200.000 personas, ¿no? Que fue un hecho muy importante, y protagonizado por la izquierda, porque, o sea, la izquierda tiene tradición en nuestro país, mucha tradición, y bueno, y eso es lo que explica un poquito el Frente de Izquierda actualmente, y el enraizamiento que tenemos en muchos barrios, en sectores de la clase obrera, porque hace muchos años que trabajamos y que tenemos trabajo en todo el país. He caído preso en algunas movilizaciones, no te puedo decir que no, ¿me entendés? Pero sí, algunas veces he caído preso en esas racias del final que agarran, ¿me entendés?, todo lo que pueden. Bueno, tuve flojo, ¿no? Caí, pero después ya aprendí a cómo zafar más de todo eso, pero en aquel momento sí, siendo de joven, e incluso aquí en Buenos Aires, también en un par de marchas que había, sí. Actualmente tengo una causa judicial, que está en pleno proceso, por defender al pueblo palestino. Tengo una denuncia de la DAIA que marcha a juicio. Ya en primera instancia me salió a favor de que tengo derecho a defender al pueblo palestino, pero después apelaron y ahora la Cámara no falló en contra mío, pero falló que vaya a juicio. Así que en octubre tengo un juicio por haber hecho un tuit que dice que lamentablemente hay una política del Estado de Israel muy xenófoba hacia el pueblo palestino. Pero bueno, son gajes del oficio. Seguiré defendiendo al pueblo palestino. ¡Qué pregunta! Bueno, sí, todos nos gustaría tener algún superpoder, ¿no? ¿Qué poder sería? No sé, viste que ahora hay algunos de los superhéroes que tienen la suma de los poderes, ¿me entendés? Entonces tienen todos los poderes juntos. Tal vez si pudiera me gustaría, ya que es para elegir, me gustaría ese. Y lo pondría al servicio claramente de cambiar el mundo, de dar vuelta a todo en este mundo tan desigual, donde un pequeño grupito de gente tiene la riqueza que le falta al conjunto. Yo tengo confianza que las cosas van a cambiar, y yo aspiro a un mundo donde sean los trabajadores, los sectores populares los que gobiernen, donde se termine la propiedad privada mal entendida, no la de que tengas una casa, porque hoy los defensores de la propiedad privada le niegan la propiedad de un pequeño terrenito a la gente. Yo quiero que realmente todo esté al servicio de terminar con el hambre, con la miseria.
Te digo una, mira, yo creo que mi aspiración mayor es un mundo donde la gente, aprovechando la tecnología, trabaje 2 o 3 horas nada más, ¿me entendés? Lo suficiente para tener las cosas que todos necesitamos, y es posible con la tecnología actual, donde todos puedan trabajar, donde todos puedan vivir dignamente y a su vez tengan tiempo libre para dedicarse a lo que se debe dedicar la humanidad, que es al esparcimiento, a viajar, a la cultura, al deporte, no que tengan que morirse la gente laburando, ¿me entendés? Para que un pequeño grupito de vivarachos, ¿me entendés? La pasen joya, viajando cada vez que pueden, estando en una situación de privilegio. Yo quiero que la sociedad pueda disfrutar la vida. El mundo es hermoso, la Argentina es hermosa. Yo, mi vieja empezó a conocer después que se jubiló, porque la llevé yo a 2 o 3 lugares, porque no conoce prácticamente el país, nunca salió, ¿me entendés?, de Córdoba, nunca salió de Córdoba. Y la cantidad de gente que se la pasa laburando y no conoce nada, ¿me entendés?, no puede disfrutar de nada, se acostumbra a esa situación. Bueno, yo quiero que las cosas sean distintas. Yo quiero que todo el mundo tenga la posibilidad de disfrutar de la vida, que es bellísima, pero la sufre fruto de este sistema capitalista, ¿no es cierto?, que yo quiero cambiar todo y que la sociedad vaya a otro sistema político, donde todas las riquezas estén al servicio de que todo el mundo viva mejor. Y es posible. Lo que pasa, bueno, hay que construir una herramienta política que pelee por eso, y en eso soy feliz y no me arrepiento absolutamente de nada de todo lo que he hecho. Hay, por ejemplo, algunos de la derecha te dicen, bueno, sí, de joven está bien que seas de izquierda, tenés ideales, pero bueno, ya estás grande, dedicate a otra cosa. Yo si pudiera volver atrás haría lo mismo. Por supuesto, alguna cosita uno mejoraría, pero en esencia yo creo que vale la pena pelear por un mundo mejor, que es hiper gratificante saber que uno hizo todo lo posible para cambiar esta situación que nos lleva a cada vez más hambre, más miseria, más chicos sin futuro, más gente sin cosas básicas. En la capital federal, la gente del sur vive 10 años menos en promedio, ¿me entendés?, que en el norte, la ciudad más rica del país. ¿Por qué? Porque casi nadie tiene acceso a los principales remedios, porque no los puede comprar, ¿me entendés?, no tiene la posibilidad de tener una buena salud pública, una buena vivienda, una situación. Ese es el mundo en el que estamos. Ni te imaginas en el Gran Buenos Aires, ¿no?, y en los lugares más pobres de esta Argentina. Así que bueno, eso. Bueno, yo conocí, en primer lugar, tuve la suerte de conocer a una socialista, ¿no? Y después, vos pensás que el último periodo de la dictadura y el principio de la democracia, el peronismo como fuerza política mostró el hilacha, el cajón de Herminio Iglesias, venías de lo que era la AAA, por ejemplo, antes de eso, López Rega. O sea, yo las primeras, la primera entrada en política
estaba muy fresco todavía lo que había sido el gobierno de Isabelita, ¿no es cierto?, con todo eso, que le abrió la puerta a la dictadura, porque recordemos que los que pidieron y golpearon los cuarteles fueron los cafieros, ¿no? Hay que eliminar a la guerrilla de la fábrica, o sea, todo eso estaba muy fresco todavía cuando yo empecé a actuar. Por lo tanto, mi imagen del peronismo no era una imagen muy positiva, y pensá que por eso pierden también, porque en la primera elección gana el radicalismo, que a su vez yo tenía una imagen del radicalismo de que era también un sector muy de las clases medias acomodadas. Entonces todo eso se fue configurando para que se me afianzaran las ideas socialistas. Incluso hubo un partido de centroizquierda importante en ese periodo, que fue el PI, como el partido intransigente, pero bueno, pero que rápidamente desapareció. Yo me hice socialista por eso, porque vi que el peronismo no reflejaba realmente los intereses de los trabajadores, venía de hacer un desastre, abrirle la puerta a la dictadura, y que bueno, que el radicalismo era más de lo mismo. Por lo tanto, me reafirmé en mis ideas. Bueno, y después yo pasé el gobierno de Alfonsín, que terminó en una catástrofe, el gobierno de Menem, que le entregó todas las empresas públicas. Yo ya en ese momento, por ejemplo, yo estaba en La Plata, y hubo huelgas tremendas de los ferroviarios. Nosotros teníamos organizada la seccional ferroviaria de ahí, vi cómo destruyeron todo, cómo entregaron y reventaron las grandes empresas del Estado. Ya del peronismo, para mí, o sea, mucha gente no se acuerda, pero el peronismo ha sido parte fundamental de que tengamos los bolsones de pobreza, la desocupación estructural, que seamos un país agroexportador y no tengamos industria, porque el peronismo también es Menem y es Isabel, es la AAA, o sea, ¿no es cierto? Entonces yo creo que no hay ninguna posibilidad de construir nada desde ahí. Yo sé que hay generación tras generación que le intentan convencer que hay que dar la lucha desde adentro del peronismo, para cambiarlo desde adentro, y siempre ha sido derrotada esa gente. Bueno, ahora está Massa, por ejemplo. Antes estuvo Alberto Fernández. O sea, en general yo creo que hay que animarse a cambiar. Una cosa es el peronismo del 45 y otra es el peronismo actual, que no tiene nada que ver con eso. No es el periodo donde va a garantizar ninguna cosa positiva, sino al revés, quitar derechos. Yo creo que no hay una diferencia estructural en lo de fondo entre las distintas fuerzas tradicionales. Por eso creo que hay que cambiar, hay que hacer otra cosa. Y, por supuesto, mucha de la gente que se nos arrima viene del peronismo, porque la clase trabajadora no es gorila. Entonces nosotros, el sector donde trabajamos es en los barrios, donde hay mucha gente que viene del peronismo, en las fábricas, pero se están llenando nuestros locales de muchos compañeros y compañeras que se dan cuenta de que no va, de que eso ya no va y de que hay que hacer otra cosa. Mira, yo nunca fui muy personalista, de personalizar, ¿no? Al revés, más bien me da un rechazo natural el tema de tener que seguir a tal o cual, ¿me entendés? Yo siempre me guié por mis ideas y en general creo más en el trabajo colectivo que en el individual. Ahora, desde el punto de vista político general, grandes hombres en la historia que yo considero y que han hecho cambios fundamentales, sí, tengo personalidades de ese tipo. Pero no que haya sido, tengo que hacer como eso, sino que han hecho historia. Yo creo que Carlos Marx cambió el mundo, por ejemplo, con sus ideas y después con la práctica. Creo que Lenin y Trotsky fueron dos personalidades excepcionales, con matices que puedo tener. Un Che Guevara, ¿me entendés?, que dio la vida por sus ideas cuando se podría haber quedado tranquilo en Cuba. Son grandes personalidades. Yo creo que, ojo, pero hay grandes personalidades del arte también, no solo de la política, porque para mí, ¿qué es una gran personalidad? Digna de, ¿me entendés?, de tenerla ahí arriba. Todos aquellos que son capaces de dejar de lado sus propios intereses en pos del bien común, y que por eso incluso pudiendo ser multimillonarios no lo hacen. Ojo, y hay científicos, por ejemplo, que son así, que dedican su vida a desarrollar una vacuna, a desarrollar algo, cuando podrían dedicarse a la medicina privada y hacerse multimillonarios. O sea, yo creo que los grandes hombres y mujeres son aquellas que ponen su vida al servicio de lo colectivo, de tratar de hacer algún aporte en beneficio de la humanidad. Y bueno, creo que hay mucha gente en ese sentido. Así que esa es mi idea un poquito de las personalidades, más allá. Ahora,
no creo en el culto a la personalidad. No creo en el culto a la personalidad. Chao. A Mauricio Macri. He tenido algunas agarradas con Mauricio Macri porque fue jefe de gobierno cuando yo era diputado en la ciudad de Buenos Aires. He tenido varias agarradas alrededor de varios de sus proyectos, algunas interpelaciones yendo jefe de gobierno. Yo creo que refleja Macri lo peor de la sociedad, porque es un ricachón que nunca, no sabe agarrar ni tocó una tuerca, creo yo, en su vida, que heredó la riqueza de esa familia, que a su vez hizo riqueza pidiendo créditos al exterior y después con Cavallo y Martínez Dios, que estatizó la deuda, ¿no es cierto?, no pagó un mango y nos enchufó la deuda. Y son los que se pretenden poner como ejemplo, agarrar las riendas del Estado para enriquecerse ellos y superexplotar a la gente. Así que yo, para mí, en él sintetizo lo peor de la humanidad, que son los ricos, que son capaces de hacer cualquier cosa, que tienen cero sensibilidad social y que son los que han llevado a la Argentina hasta acá. Y bueno, por eso para mí es el ejemplo de lo que no hay que ser, ¿no? Bueno, yo soy del Movimiento Socialista de los Trabajadores, integrante del Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad, un frente que agrupa al grueso de la izquierda y que ha sido un gran salto para mí, porque ha logrado un reclamo que tenía la gente, que era que nos uniéramos la izquierda, y gracias a eso hemos logrado una ubicación importante en la sociedad. Institucionalmente prácticamente tenemos representantes en todas las instancias, no solo de la provincia, sino del país. Por ejemplo, el domingo este que pasó se hizo una elección en una provincia donde no teníamos representantes y entramos en la Cámara de Diputados. Nuestras propuestas. Nosotros lo que queremos hacer es solucionar los problemas de fondo que tiene el pueblo trabajador. Yo soy candidato a gobernador, así que yo lo que quiero es que primero quiero que haya un impuesto permanente y progresivo a las grandes fortunas de la provincia, para con esos fondos poder encarar los enormes problemas que tenemos. A mí me causa repulsión que 16.000 familias tengan el 70% de la tierra en la provincia de Buenos Aires. 16.000 familias son los que tienen la tierra. El año pasado hicieron 33.000 millones de dólares en concepto de exportación, y ni un peso de eso fue una escuela, un hospital, sino que se acumula en pequeñas manos. Yo quiero que haya un impuesto tremendo. En el campo, una reforma agraria, y que se deje de pagar esta deuda que pagamos y que nunca se investigó. Yo quiero que se investigue la deuda y que absolutamente todos los recursos que podamos tener de no pagar deuda, de este impuesto que yo creo que hay que poner de manera inmediata a las grandes fortunas, utilizarlo para un gran plan de obras públicas que dé trabajo y construya viviendas, que es un drama social tremendo. Cada vivienda permite que haya 5 puestos de trabajo. La mitad directos y la mitad reactiva toda la industria, porque para hacer viviendas tenés que reactivar todo. Quiero que se pongan en pie de nuevo los astilleros, que dejemos de alquilar barcos que se llevan 12.000 millones de dólares por año en alquiler de barcos. Somos un país exportador esencialmente. Quiero que tengamos nuestra propia flota mercante y por eso quiero que los astilleros nuestros den trabajo. Quiero que se reactiven las fábricas de material ferroviario que se han cerrado para volver a tener el tren como el medio fundamental de comunicación. Quiero que nuestras fábricas que todavía tienen la capacidad vuelvan a hacer aviones, para tener nuestros propios aviones, proyectos que se cortaron desde los 90 por los pactos que impiden que tengamos aviación, porque tienen miedo que lleguemos a Malvinas con un avión nuestro. Yo quiero que haya 6 horas de trabajo, que se está discutiendo en Europa y las grandes empresas acá lo tienen. Hoy los trabajadores vuelven a trabajar 12, 14 horas para llegar a fin de mes. Se ha perdido una conquista que figura en los papeles y que no está en la realidad. Yo quiero que haya 6 horas de trabajo para que trabajen todos, pero que sea con salarios dignos.
Quiero abrir los libros de las empresas para demostrar que tienen espalda las empresas para bancar 6 horas de trabajo. Por supuesto ganarían menos, pero bueno, no puede ser que para que ganen más 20.000, 25.000 familias en este país se muera de hambre el resto. Yo quiero que no haya ningún trabajador que tenga un contrato basura. Primero en el Estado, que es el que da el mal ejemplo, porque la mitad de los trabajadores tienen contratos, nunca llegan a planta permanente. Quiero terminar con el trabajo en negro y la precariedad laboral. Yo iría trabajo por trabajo como gobernador para ver en cada empresa quién tiene trabajadores en negro, quién le paga sueldos de miseria, quién los flexibiliza. Yo quiero cambiar las leyes laborales, pero quiero volver a recuperar derechos que se han perdido. Derechos a tener un trabajo digno, un salario digno, a tener cargas sociales. Hoy, de los 20 millones de trabajadores, 8 millones están en negro y precarizados. Y la tendencia es a que cada vez sean más en desmedro de los que tienen un trabajo digno. O sea, yo quiero que todos los recursos vayan a eso, vayan a levantar la salud y a la educación. Kicillof votó junto con Juntos por el Cambio bajar el presupuesto de salud y educación este año. Y lo votó bajar el año pasado y el anterior. Por eso en los últimos 10 años ha caído del 34% al 26% la educación. Hoy, justo que es un día donde estamos conmemorando 5 años, ¿no es cierto?, de una tragedia acá en Moreno, ¿no es cierto?, que fue la explosión que se llevó la vida de dos trabajadores de la educación por la desidia, por la desinversión. Hoy hay más desinversión que hace 5 años, porque se bajan cada vez más los presupuestos. Entonces yo quiero eso, yo quiero que se termine la educación privada, yo quiero un sistema único de salud pública, y que el Estado deje de bancar la escuela privada, ¿entendés? A incorporar toda la infraestructura de la privada a lo público, para que sea lo público el centro de la educación, ¿entendés? Y de calidad, controlada por los docentes. Yo quiero que haya un sistema único de medicina pública, también terminar con los mercaderes de la medicina privada. Quiero que todos los funcionarios políticos, todos, los jueces, todos tengan la obligación de atenderse en el hospital público y también de que tengan que mandar a sus hijos a la escuela pública. Y el que no quiera, bueno, que no se proponga como candidato ni como nada, porque, ¿me entendés?, tenés que vivir. Yo quiero que, ¿me entendés?, gane el sueldo, sea el sueldo de una enfermera o de un docente, de los que tienen cargo público. Yo quiero que se terminen los jueces vitalicios, por ejemplo, que sean electos como cualquier hijo de vecino cada 4 años, y que ganen, vuelvo a insistir, lo que gana un trabajador promedio, y que haya jurados populares, ¿me entendés? Quiero terminar con la policía bonaerense, que es el eje del delito en la provincia, desmantelar esa fuerza corrupta y delictiva y armar otro tipo de fuerza de seguridad preventiva, con prohibición de actuar en la protesta social, donde se elija el comisario por voto popular. Es decir, yo quiero otra sociedad distinta a esta, que se guía por el lucro y el individualismo, para hacer una sociedad colectiva donde el fruto del trabajo colectivo vuelva a la sociedad y todos podamos disfrutar de la vida y tener una vida digna. Por eso trabajo, y para eso me postulo como gobernador y construyo organización, porque los grandes cambios sociales no se van a dar solo votando una ley en el Congreso o en el Parlamento. Eso es importante para tener voces que defiendan a los trabajadores, pero los cambios sociales se hacen en la calle y se hacen con fuerza movilizada, porque las clases privilegiadas, cuando se ven amenazadas, hasta han llegado a dar golpes de Estado. Por lo tanto, tenemos que tener fuerza social para provocar estos cambios que tocan intereses, porque yo quiero terminar con ese grupo del 1% que tiene todo y quiero verlos alguna vez laburar. A mí me gustaría, ¿me entendés?, ver laburar a los Macri, ¿me entendés?, ver laburar a todos los ricachones que hacen su riqueza a costa del hambre del resto y que no saben hacer absolutamente nada porque son parásitos sociales. Solo se dedican a chuparle la sangre a la sociedad y viven del trabajo ajeno. Yo quiero que la sociedad viva del fruto de su trabajo colectivo, que cada vez se trabaje menos y de que cada vez podamos disfrutar todos de lo hermoso que es esta vida que solo unos pocos hoy pueden disfrutar. Es perfectamente posible, el problema es quién gobierna. O sea, porque hoy gobiernan representantes de ese 1%, entonces tienen los grandes medios de comunicación, intentan convencer a la gente de que nuestras propuestas son utópicas.
Yo si pudiéramos retroceder 200 años a la etapa de la independencia, y si podés leer las crónicas de la época, decían que los que planteaban que te podías independizar de España eran utópicos, que era imposible, ¿cómo vas a hacer eso? Éramos una sociedad atrasada, dependíamos completamente de los barcos que venían de Europa para tener todo, o sea, era utópico, no, o sea, todo es utópico hasta que la gente se convence de que hay que cambiar las cosas y cambia. O sea, yo creo que lo utópico es seguir viviendo como vivimos ahora y creyendo que haciendo lo mismo vamos a poder solucionar un problema. Eso es utópico. Yo creo que ajustar a los ricos es posible. Es más, somos mayoría los pobres. ¿Me entendés? Lo que son una minoría son los ricos. Entonces se trata, bueno, de un trabajo de que la gente se convenza. Nosotros somos profundamente democráticos. Trabajamos para que la gente se convenza de que es posible este futuro. Y si la gente se convence, en 2 días se hace posible, porque la sociedad se ha demostrado. ¿Era utópico dejar de ser esclavo, por ejemplo, hace 500 años? Sí, era utópico, porque la gente solo conocía un sistema esclavista, donde era común, ¿me entendés?, comprar un negro. Ojo, acá se subastaban negros en Plaza de Mayo, acá en la Argentina. Era utópico, ¿cómo un negro, ¿me entendés?, no era persona, ¿me entendés? Digo, para hacer... O sea, y sin embargo, ¿por qué pasó? Porque se rebeló, porque hubo revoluciones, rebeliones, fue cambiando, cayendo todo. El capitalismo tuvo un momento revolucionario con la Revolución Francesa, donde se sacó de encima el sistema feudal. O sea, el capitalismo no existió siempre. Antes hubo otros sistemas, el feudalismo, el esclavismo, las sociedades asiáticas. Y esas sociedades llegaron a un punto que ya no solucionaban los problemas, que la gente se rebeló, las tiró abajo y construyó otra cosa. Bueno, yo creo que el capitalismo no da para más. O sea, el capitalismo es hambre, miseria, es destrucción. Nos puede llevar a una tercera guerra mundial por la torta, y que puede poner en riesgo a la humanidad. Están destruyendo el medio ambiente a un nivel acelerado que posiblemente ya no haya retorno. Eso es el capitalismo. El capitalismo ya no le puede ofrecer nada a la humanidad, sino más bien hambre, miseria y barbarie. Entonces, yo creo que cuando un sistema llega a esta situación, no solo que es posible cambiarlo, sino es necesario cambiarlo para que la humanidad pueda pegar un nuevo salto, como lo fue cuando el feudalismo impedía el desarrollo, y bueno, y hubo las revoluciones francesas, las revoluciones europeas, que permitieron que se tirara abajo ese sistema y el capitalismo empezara a funcionar. Entonces creo que el capitalismo no da más, que es un sistema podrido, que jugó un rol hace 200 años, 300, pero ya no lo juega, y que bueno, que es necesario cambiarlo. Y creo que la gente se va a convencer de eso. Yo creo en eso, fíjate lo que está pasando. Porque en el mundo no pasa solo la derecha, que es un poco lo que... en Francia... Si vos vas a Francia hoy, vuelven las ideas del Mayo francés, porque la gente está podrida, ¿me entendés? Porque ya el ajuste no llegó solo a los países subdesarrollados como los nuestros. El sistema capitalista está haciendo que, si vos vas a Nueva York, yo por mi actividad muchas veces, yo soy periodista internacional, dirijo una publicación internacional, soy parte de una organización socialista internacional, y muchas veces hacemos congresos, ¿no? Tenemos organizada gente en todos lados. O sea, en Estados Unidos... Todas las encuestas dicen que el 55-60% de los jóvenes se declaran socialistas. En el corazón de la imperia. ¿Por qué? Y porque si vos vas a Nueva York, ¿me entendés?, vas a encontrar más gente viviendo en la calle que la que encontrás, ¿me entendés?, acá en la capital federal. Si vos te vas a Francia, por ejemplo, vas a encontrar más gente. O sea, el capitalismo no solo ya nos jode la vida a los países subdesarrollados y para que vivan bien los países. No, ya es un sistema que lleva hambre, miseria, destrucción, falta de trabajo al último rincón de la tierra. Y bueno, y los trabajadores empiezan a resistirlo. Por eso las grandes huelgas francesas, los grandes procesos de movilización que hay en el propio Estados Unidos. O sea, y yo creo que la clase obrera va a llegar a la conclusión de que hace falta cambiar el sistema. Y eso es lo que explica que nosotros, sin prácticamente recursos, tengamos las elecciones extraordinarias que estamos teniendo en bolsones tremendos, como acá Moreno, hace 2 años. Acá entramos al Consejo Deliberante por primera vez. En barriadas de Moreno sacamos el 20-25% de los votos. Lo mismo nos pasó en La Matanza, o sea, ¿por qué pasa eso? Bueno, porque hay mucha gente que empieza a cambiar. El fenómeno de esta elección no es solamente los políticos que giran a la derecha. El 40% de la abstención que hay y el aumento del voto en blanco habla de gente que está podrida de todo.
todo. A mí me hace acordar al 2000, porque pasó algo similar en las elecciones en el 2000 que preanunció el 2001. Ahora, en el 2001 la gente giró a la izquierda, por eso hasta los políticos tradicionales del PJ tuvieron que tener un lenguaje de izquierda. Lamentablemente no había una alternativa para capitalizar eso. Ahora, ¿qué pasa si de acá a 2 o 3 años realmente vuelve un proceso similar como ese, que es lo que yo creo que va a pasar, pero existe una izquierda fuerte, enraizada en los barrios, en la fábrica, como tenemos nosotros? ¿Van a poder hacer el verso de nuevo o va a llegar el momento nuestro? Yo creo que estamos cerca del momento nuestro. Yo soy profundamente optimista. Bueno, yo a los políticos tradicionales y a los vivos de siempre les digo que está bien que tengan miedo de nosotros, porque nosotros vamos por ellos. Nosotros vamos por ellos. Nosotros queremos que los ricos paguen esta crisis a la cual nos han traído. Por lo tanto, eso con relación a la partidocracia tradicional, a los ricos, a los chupasangre. Y con relación a la población, que se anime a cambiar. No hay salida con las mismas recetas de siempre. Acá todos los que nos han gobernado nos trajeron hasta acá. Entonces es ridículo que el que te gobernó 4 años y no solucionó nada te diga que ahora sí lo va a solucionar y por qué no lo hizo en los 4 años. O el que gobernó hace 4 años, te dejó el gobierno, fue un desastre, te diga que ahora va a hacer las cosas bien. Ya sabemos que eso es más de lo mismo. Denos una mano a la izquierda, porque se vienen tiempos duros, de ajuste, de represión para hacer pasar el ajuste, y mucha gente sabe que en esos momentos no está la CGT, no está el peronismo, no está nadie. Lo único que estamos somos la izquierda. Si salimos fuertes de este proceso electoral, vamos a estar más fuertes para acompañar la resistencia social y trabajar para que de una vez por todas la tortilla se dé vuelta. ¿Qué lista? 136. Y dentro del Frente de Izquierda hay una interna entre 2 listas. La lista que yo encabezo en la provincia de gobernador lleva a Néstor Pitrola de candidato a diputado nacional, Romina del Pla, candidata a senadora. En el plano nacional a Solano Ripoll. Gabriel Solano, Vilma Ripoll, candidato a presidente y vice, y en la capital federal, porque posiblemente mucha gente nos esté viendo, a Vanina Biasi y Celeste Fierro. No, perfecto. Van a tener laburo de edición, pero bueno, ya eso. Ya es otro tema. Eso ya ¿La mona corre por usted o el Fernet? Rodrigo, yo soy de la época de Rodrigo, pero y el Fernet tomo, pero no es lo mío, Sí. Gracias. Gracias.